La segunda es una explicación del título, ¿por qué?, que tiene un contenido político bastante profundo. Y en tercer lugar, la situación en la que estamos viviendo en estos momentos en España y la respuesta que se pretende dar de eso que se llama Frente Cívico, sobre el cual me veo la obligación de aclarar algunas cosas, porque cuando algo nace muchas veces es objeto de confusiones y de malinterpretaciones. Empiezo ya. El libro se abre y se cierra con dos intervenciones, una emotiva, el entierro de Dolores Ibárruri, y otra en una noche mágica, porque estaba acompañado del maestro José Saramago, donde en Cáceres hablábamos de lo que aconteció 13 años después. Estábamos en pleno debate de la Europa que venía, de la moneda única, de los mercados, de la competitividad, y nuestro país estaba nuevamente raptado. Lo habían ilusionado los ilusionistas, que no los ilusionantes. Entonces hubo que precisar determinados conceptos, aparecen ahí en el libro. Pero después de esto nos encontramos con artículos que están hechos, publicados en El Economista, en La Clave, sobre Obama. Recomiendo, porque el artículo sobre Obama está hecho 48 horas antes de que fuese elegido por primera vez, y donde se dice que se está esperando un falso milagro. Y con cierta guasa andaluza dice, hombre, no confundamos a Obama con San Martín de Porres. Ya saben ustedes el color de la piel del santo San Martín de Porres. Es decir, el país nuevamente, los medios de comunicación empezaron a hablar de un milagro y la población se sintió arrastrada. ¿Por qué? Porque, como después ve decir, en política y en la vida diaria hay que pensar, hay que analizar, hay que serenarse, hay que ver las cosas con la perspectiva del tiempo. Pues hay artículos sobre Marcelino Camacho y su muerte, sobre Milosevic, sobre Arafat, sobre la sociedad estadounidense, que es un peligro. Estados Unidos tiene unos magníficos intelectuales, unos grandes pensadores, pero es una sociedad que tiene un comienzo cuando aparece a la historia vinculado al armamento, a la conquista de terrenos por la fuerza, mientras se van anexionando los terrenos camino del este. Entonces, esa es una sociedad marcada por la violencia y marcada además por el orgullo de sentirse que dominan el mundo. Hay artículos, intervenciones parlamentarias con González, con Aznar, sobre un tema fundamental, Maastricht, que hoy estamos pasando y pagando las consecuencias. Hay intervenciones ante Kofi Annan, secretario de las Naciones Unidas, donde en nombre de Izquierda Unida se le dice esa institución no tiene un funcionamiento democrático, pero es la única que existe. Y donde Kofi Annan nos dice a los diputados, y consta en el diario de sesiones de la Cámara, porque el presidente del Congreso, Federico Trillo, echó a los periodistas y impidió que se transmitiese en circuito cerrado la intervención de Kofi Annan, donde Kofi Annan dice la intervención de la OTAN es irregular, no es legal. Eso el propio secretario general de las Naciones Unidas. Y hay artículos publicados en El País, en El Mundo, en el ABC, El Mundo Obrero, en una revista llamada LP en Córdoba, y donde se tocan temas de actualidad. ¿A dónde va el comunismo? ¿Qué es el comunismo después de la caída del muro? ¿Qué significa ser comunista? ¿Cuál es el proyecto de Izquierda Unida? Son interrogantes que nos hacemos todos, pero que tenemos que tener la honestidad intelectual de hacérnosla. Esto no significa renunciar, al contrario. Todo aquel que se pregunta por el objeto, por la organización a la que pertenece, cómo puede funcionar mejor, no ha renunciado a la lucha, al contrario, quiere mejorar el instrumento para que sea muchísimo más eficaz. Hay conferencias en el siglo XXI, hay conferencias sobre la Tercera República, es la propuesta republicana que aparecerá allá sobre primavera, verano del año que viene, también publicado por El Páramo. Hay también sobre la violencia de género y sobre todo un artículo que recomiendo porque lo hemos padecido en las carnes en Izquierda Unida, la famosa pinza. Recuerdo que sobre ese artículo se hicieron 3 millones de folletos
que se repartieron en el metro de Madrid, y yo lo estuve repartiendo en la Puerta del Sol, siendo coordinador general, para desmontarle ante la gente con hechos y con datos concretos lo que había detrás de la famosa pipa. Y claro, hay algo en estos escritos que yo los divido en dos partes. Unos son de inspiración propia, que son los menos. La inmensa mayoría son escritos que se han hecho después de un debate. Yo tengo que agradecerle a mis compañeros y compañeras con los que tantas veces hemos debatido de economía, de situación política, de la cuestión de ETA, del tema de los nacionalismos, de un largo etcétera, que el concurso que han tenido con sus aportaciones. Fruto de ese debate en el que yo he aprendido mucho, son muchos de mis artículos. Yo los he redactado, pero sin el debate habido con ellos, sin las enseñanzas recibidas, no se hubiesen podido escribir nunca. Y claro, esos debates comienzan nada menos que en el año 1977, y aquí les voy a leer un pequeño párrafo, porque cuando yo he dicho antes que hay que pensar, en política hay que pensar mucho, hay que dejarse de no presionar por lo que digan los medios de comunicación. Yo siempre digo que la política es un arte agrario, hay que arar la tierra, hay que sembrarla, hay que regarla, hay que esperar que pase el sol, que pase la luna, y aquello va fructificando. Hoy la política se hace como un churro, hoy para mañana. No se puede hacer nada serio. Y como prueba de lo que estoy diciendo, voy a leer un trozo de un artículo, el segundo, que es el resultado de un debate habido en el Comité Provincial del Partido Comunista de España en el año 77, cuando la palabra democracia, que era con la que nos raptaron, parecía que era el remedio de todos los males. Este artículo tiene, repito, está hecho desde el año 77. Ahí está la clave de las frustraciones actuales. Para el lector medio, votar democracia significó votar contra el paro, la carestía de la vida, el caos económico y la corrupción. Cuando ha visto que los problemas a los que quiso conjurar con su voto no solo no han desaparecido, sino que se han agudizado peligrosamente, comienza a sentirse estafado, empieza a desconfiar de la palabra democracia y mira con ojo acusador a las fuerzas políticas que siguen usando y abusando de la palabra. Se puso demasiado entusiasmo en el poder taumatúrgico de un vocablo. También la izquierda tiene gran parte de responsabilidad en el malentendido. Se prometió demasiado. La conquista del voto debe tener su ética. Se dejó sin explicar de manera clara la diferencia entre un concepto y su falsificación. Me refiero al concepto de democracia y la falsificación que de él han hecho. Este escrito, que es tremendo leerlo casi 30 años después, por lo que estaba indicando, estamos ante una situación como entonces, pero muchísimo peor. Era el grito de aquellos hombres y mujeres que nos reuníamos, decir, esto no va bien. ¿Y por qué? Porque en la historia de nuestro país ha habido dos momentos claves, en la historia de nuestro país después de la muerte del dictador, ha habido dos momentos claves en los que el país ha sido raptado, abducido, ha sido secuestrado. El primero es la llamada transición. La transición se presentó como una especie de milagro, y la transición en el fondo, cuando han pasado los años, y eso es lo que se pretendía advertir en el artículo, no ha sido sino una segunda restauración borbónica. Lo mismo que la que tuvo lugar en la época de Cánovas del Castillo. Punto. Y la palabra democracia se usó y se abusó de ella, de tal manera que a mí me llamó la atención cuando en un mercado de Córdoba, el mercado del Marrubial, yo veía precios democráticos, tiendas democráticas, es decir, la palabra se vulgarizó, la gente creyó que estaba ante una nueva era, donde todo iba a cambiar. Tuvieron que ser las palabras que decíamos algunos entonces, cuidado, esta situación llamada democrática, nos permite luchar por nuestras ideas sin que nos metan en la cárcel, pero luchar hay que seguir luchando. Sin embargo, aquella palabra adormeció a nuestro pueblo. Las fuerzas políticas y sindicales, los medios de comunicación y los dirigentes de opinión tienen su parte de responsabilidad, y por tanto yo asumo la mía como integrante de una fuerza política. Pero se volvió a repetir el rapto, la abducción, el secuestro, Maastricht, Europa, el euro. ¿Cuántas veces se ha dicho esto es un camino equivocado? No construir Europa,
sino este tipo de Europa. La moneda única nos va a llevar a depender de un Banco Central Europeo. Los trabajadores se van a resentir, porque la moneda única no es ni más ni menos que el marco cambiado de nombre, porque Alemania es la gran potencia que va a ir arrastrando. Sin embargo, no se podía romper aquella barrera. En el Parlamento a mí me han dicho que era un iluminado, que no sabía lo que estaba diciendo. Sin embargo, los datos al cabo de un tiempo vuelven a decir que aquello era correcto. ¿Por qué? ¿Teníamos una especial clarividencia? No. Estudiábamos. Yo recuerdo las sesiones que he tenido con el área de política económica de Izquierda Unida, que entonces tenía 90 y tantos economistas de primera línea, para empezar con Juan Francisco Martín Seco, por poner a uno, donde estudiábamos lo que aquello estaba diciéndose sobre Maastricht. Lo veíamos venir. Y cuando decíamos que esto no puede servir, a continuación nos topábamos con las palabras de los otros que siempre decían al pueblo: no, no, esto va a mejorar, España va bien, hasta que llegó. ¿Y por qué? Yo quiero partir simplemente de la primera impresión que nos causó aquel Maastricht, el segundo secuestro, repito, del pensamiento español. Cuando leíamos que a partir del Tratado de Maastricht los gobiernos ya no podían financiarse a través de sus bancos centrales, es decir, que el Banco de España ya no podía prestarle al 0,5% o al 1% o al gobierno español para que hiciese carreteras, crease escuelas, etcétera, etcétera, o que el gobierno francés no podía recibir dinero del Banco de Francia, se le había dicho a los gobiernos que a partir de entonces se acabó. Y los gobiernos decían, lo habían votado, y entonces, ¿de dónde sacamos el dinero para hacer carreteras? De los préstamos con la banca privada. Es decir, la primera monstruosidad era que los bancos centrales hasta ahora, que obedecían las instrucciones del gobierno emanado democráticamente, se hicieron independientes. ¿Y cuál es la situación? Pues el último cálculo es estremecedor. Y lo hago referencia simplemente al año 2011. La diferencia entre lo que ha tenido que pagar el gobierno de España a la banca alemana y española por intereses, con lo que hubiese tenido que pagar al Banco de España por los intereses, son 40.000 millones de euros. Eso lo leíamos, Maastricht no es bueno. Sin embargo, esto se lo ocultó a la gente. Y aquellos debates en el Congreso de los Diputados no merecían 2 líneas en los medios de comunicación. Era como chocar contra un muro. Pero cuando leímos que Maastricht prohibía prohibir los paraísos fiscales, esto da un amargor tremendo. Porque ahora cuando políticos de las grandes fuerzas políticas dicen hay que estar contra los paraísos fiscales y a su vez defienden Maastricht o la Unión Europea, están mintiendo. Porque los paraísos fiscales no pueden ser prohibidos, porque el Tratado de Lisboa, que recoge los últimos cambios del Tratado de Maastricht, así lo dice. Como cuando la población española dice ¿por qué tanto armamento? Porque esas son las exigencias del Tratado de Maastricht, la creación de la agencia de armamento. Grecia, como está Grecia, es el país que más gasta porcentualmente en armamento de todos los 27 países de la Unión Europea. O el gasto último del gobierno español, que no saben cómo pagarlo, desde la época de Zapatero, 28.500 millones de euros comprados para un material que dice el alto mando militar español que no sirve absolutamente para nada. Esto es estremecedor, pero esto nos indica un nivel de robo y de corrupción sin precedentes. Pues todo esto se ha venido gestando en estos años. ¿Y qué? Han raptado a la opinión pública, el televisor, con cosas, me van ustedes a permitir, tremendas. Yo como andaluz he tenido que sufrir que 2 supuestos artistas de mi tierra, cuando se acerca la campaña para votar la Constitución, la llamada Constitución Europea, se dirigen a través de la cadena autonómica andaluza al público andaluz y le dicen: no hemos leído la Constitución, compañera, por eso hay que votarla. Ese grito del analfabeto, que además presume de no leer, es el grito repugnante que ha dominado la historia de España en los últimos 500 años. Así hemos estado. Decir que el mérito es que no la leamos, cosa que dice también Rodríguez Zapatero.
es mejor no leerla, claro, es mejor no leerla, porque si no podíamos entender lo que iba a pasar ahora, lo que está pasando. Pues bien, en esto el libro se van concadenando los artículos que hablan de esta cuestión. Y así podríamos hablar de las situaciones que hoy estamos viviendo, pero que, como se dice en el refrán popular castellano, de aquellos polvos vienen estos lodos. El título: ¿por qué se llama Combates de este tiempo? Como político, pero también como modesto profesor de historia, yo soy un enamorado de la memoria. Sin memoria no somos seres humanos. Si mañana le quitan a ustedes, a cada uno, a cada una, la memoria, ustedes saldrían, si se lo quitan ahora de aquí, saldrían ustedes como zombies. Un cuerpo que se mueve, porque ustedes tienen aquí toda la historia vivida. Recuerdan a sus padres, recuerdan sus primeros amores, sus primeros fracasos, sus inquietudes, sus momentos de alegría. Ustedes son memoria que vive. Y mientras ustedes sean memoria, ustedes son personas. Cuando no tengan memoria, ustedes dejan de ser personas. Pues los países, los pueblos, cuando no tienen memoria, no son países. A todo lo más un acto que está guiado por el Ramadán mayor. No son países, les quitan la memoria. Por eso, en estos momentos, la operación de medios de comunicación es sibilinamente una operación hecha a una lobotomía, a quitarnos la memoria. No hablamos de lo que pasó ayer o antes de ayer o hace 10 años. ¿Por qué ocurren estas cosas? Vivimos en un eterno presente. Hoy no está conectado con ayer, ni con mañana. Mañana será otra vez el presente. Vivimos, por tanto, a pulsiones que no permiten organizar esa memoria, que no es ni más ni menos que el pozo sobre el que yo me afirmo como persona. Cuando yo empecé a estudiar, encontré un libro que me hizo pensar. Se llamaba y se llama Combates por la Historia. Era de un profesor francés, fundador de la revista Annales, Lucien Febvre, que escribió un libro llamado Combates por la Historia. Y aquel hombre me enseñó que la historia no podía ser la lista de los reyes de la llamada Reconquista, ni de los pactos, ni de los presidentes de gobierno, que la historia, esa gran corriente de agua que va moviendo el curso de los acontecimientos, es cómo vive la gente, cómo piensa, cómo se alimenta, cómo trabaja, cómo sueña, cómo es su imaginario colectivo, cuáles son sus sueños de cambio, cuál es su pensamiento religioso, es decir, todo aquello que conforma a una sociedad. Porque para poder entender a una sociedad hay que saber cómo vive. Porque incluso en política, cuando uno pretende que esa sociedad cambie, hay que conocerla. Nadie cambia lo que no conoce. Y sobre todo si no escucha a los que quiere conocer. Por eso el título es Combates de este tiempo. Combates por la memoria. Combates ante los problemas que tenemos hoy. Y entro en la tercera parte, un poco más extensa. Hoy. Si hubiese que calificar la situación de hoy, es de extrema emergencia, de gravedad extraordinaria, sin precedente alguno, salvo las guerras, en toda la historia de España. Vivimos en un estado de situación y de emergencia en lo económico. No hace falta que yo hable mucho aquí. Tiendas que se cierran, pequeñas empresas que se cierran, ERES que lleva a la gente al paro, horas extraordinarias que no se cobran, funcionarios que no cobran la paga extraordinaria, gente que echan fuera, subvenciones, servicios sociales, es decir, un país que pierde el ritmo del pulso económico. Un país que cuando le preguntan qué industria no tiene, porque la que había del Estado la ha vendido, la ha malbaratado en pública almoneda. Porque con el rapto de Europa, en vez de pensar en los sectores productivos de futuro, el primario, el secundario, el terciario, pensó solamente en dos cosas: el ingreso por turismo y los salarios baratos. Y el ladrillo. Venga ladrillo. Ya veremos lo que pasa después. Esa una eterna improvisación
ni una visión de futuro. Bueno, ya tenemos la resultante. ¿Para qué voy a hablar de la situación económica? Solamente decirles a ustedes una cosa. No hay solución. Así no hay solución. Y miren ustedes, yo sé que cuando aparece alguien de la política, de la cuerda de los que gobiernan y sirven los intereses de los que mandan, que no son los que gobiernan, los que mandan son el Banco de Santander, el Banco de Nueva Vizcaya, las multinacionales, los bancos españoles, los bancos alemanes. Estos son los manijeros, los capataces, pero que se presentan en unas elecciones, los votamos, pero realmente, tras el Tratado de Maastricht, son los manijeros, los capataces. Pues bien, la situación económica no puede cambiar porque el proceso es de una permanente caída. ¿Cuál es el discurso? Ya pasará, ya cambiará y automáticamente crecerá la economía y crearemos empleo. Yo quiero darle toda la solemnidad a mis palabras esta noche en Valladolid. No hay ninguna solución que vaya por ahí. ¿Quieren que se lo diga? No hay salida, ninguna. Y la prueba la tenemos, que la crisis acababa en el 9, en el 10, en el 11, en el 12, en el 13, ahora hablan del 18. Se nos muere el país por atonía económica. Y paralelamente los grandes negocios funcionan. Paralelamente los robos, las corrupciones, robos de ilustres personajes, de personajillos, de personajetes, y que se ven como algo normal, a lo cual ya nos estamos acostumbrando. Por tanto, una situación de excepción económica y social. Bueno, sobre esto no tengo que extenderme mucho. Cuando se tiene la cifra de parados que se tiene, y aquí el drama más tremendo que pone en peligro la existencia del país, que no es lo de Artur Mas, la existencia de España como país la está poniendo en riesgo el que el 65% de los parados sean jóvenes. Cuando el 65% de los jóvenes no tienen perspectiva de trabajo, ese país ya no tiene futuro, no existe, será un nombre. Porque cuando estos hombres y mujeres ya no vivan de su abuelo o de su padre, porque por la ley biológica mueran, ¿de dónde van a cobrar su pensión cuando llegue su vejez? ¿A dónde van a trabajar siquiera un día sí y otro para poder tener derecho a esa vejez? ¿Cómo van a comprar un piso si no tienen una nómina segura? ¿Alguien me puede decir dónde está el futuro? Esto es dramático, esta es la muerte del país. Ustedes, he dicho el 65%, en Andalucía el 80%. ¿Dónde va el país? Cuando su gente joven tiene que emigrar, pero emigran los que tienen título, y no todos. El resto que no tiene título, que son gente que tiene que trabajar, ¿dónde va? ¿Se ha parado este país a pensar en ese auténtico drama que es el fin del Reino de España y de España como país? Cuando la gente no tenga horizonte de trabajo, pero es también una situación, un estado de excepción político. Yo sé que hay una animadversión y un desencanto ante la política. Yo participo de ella. Tal vez porque yo le llamo política a lo que están haciendo. La política con mayúscula, sin querer copiar las palabras del rey de la otra noche, no es ni más ni menos que la expresión de qué proyecto tiene uno para hacer un tipo de sociedad. ¿Qué propuestas? Intentar llegar a acuerdos, llegar a enfrentamientos cuando hay que llegar. Pero la política no puede ser una eterna campaña electoral, donde las fuerzas políticas terminan por ser simplemente fuerzas maquinarias electorales. Terminan unas elecciones y se están pensando en las siguientes. ¿Quién gana? ¿Quién baja? Sin saber qué programas. Qué ironías hablar de programas después de lo que ha ocurrido ahora con Rajoy y antes con el señor Rodríguez Zapatero. La política está hecha en estos momentos ante la opinión pública algo nada respetable. Y los políticos. Y lo grave de esto es que a todos los meten en el mismo saco. Yo sé que es una injusticia,
pero es un hecho que se repite. Porque además tengo que decir, como hombre de la política, y además me gusta llamarme así, aunque tengo mi profesión, y a ella me dediqué cuando dejé de ser coordinador general, tengo que decirles a ustedes que a mí me gusta cuando se le acusa a un político y se dice que vaya a la cárcel. Pero quiero ver al lado al empresario que lo sobornó, y al banquero que trincó, y al ladrón de alta alcurnia que todavía no está en la cárcel, y al que ha sido condenado pero todavía está en la calle. Que vaya el político, pero que no vaya solo, que no esté esa criaturita sola, que vaya con los demás ladrones. Eso, volver a pensar, ¿qué quiere decir con lo de política? Y estado de excepción en lo moral y en lo ético. Pero, ¿hemos visto mayor atropello contra la moral y la ética de lo que estamos viendo hoy? Pero hemos reparado en que doña María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo, uno de los últimos actos de gobierno que hace es decirle al inspector de Hacienda que está investigando a don Emilio Botín, que deje tranquilo a don Emilio Botín, cuando éste ha falsificado una lista de personas que han cobrado dinero falso. Un país normal, cuando en el último gobierno de Zapatero se indulta a un condenado, al presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander. Un país de ética cuando don Mariano Rajoy lleva en estos momentos 80 y tantos indultos, uno de ellos, a un alcalde de mi tierra, del Valle de Aldelafín, que fue condenado junto con otros concejales porque se permitió, ni más ni menos que poner el lápiz, terreno urbanizable, y poner la mano. Y decir, cuando se le da el indulto, que hay que considerar que esta gente lo hizo con buena intención. Esto está así. Esto está puesto así. ¿Dónde está la ética? Si vemos que el discurso no se corresponde con la realidad. Porque además, esta falta de ética está llegando a la calle. Yo haría lo mismo, lo que pasa es que no puedo. Cuando la gente dice eso, es que ella ya está dispuesta también a ser corrupta. Porque la corrupción grande enraiza en las corrupciones pequeñas. Las corrupciones pequeñas sustentan la corrupción grande. Hay tanto asentista del trabajo sin causa ninguna. Hay tanta gente que no paga sus impuestos como debe. Hay aquellos que dicen me engañarán en el trabajo, en el sueldo, pero en el trabajo no. Hay aquellos que están intentando medrar. Eso forma parte de un estado de opinión que en nuestro país es muy viejo. Se llaman Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, Marcos de Obregón, Rinconete y Cortadillo, Gil Blas de Santillana. Es decir, es el país de la picaresca que 500 años después que se escribiesen estas obras continúa estando en un estado de pura vigencia. Pues bien, esto es un estado de excepción, no es normal. No es normal lo que está pasando. Que el último hecho, que a los funcionarios ahora les diga, verán ustedes, le quitamos la paga extraordinaria, pero le descontamos lo que ustedes tenían que pagar a la Seguridad Social, pero si usted me quitó la paga, ¿cómo me descontó? Y ahora dicen, no, es verdad, llevan ustedes razón. Y sale un sindicato de funcionarios, qué bueno nuestro gobierno, qué bueno es Alibaba, que nos devuelve lo que nos quitó. Porque lo que está ocurriendo en nuestro país, más que nada, es la ruptura del sentido ético y moral. Cuando el esclavo ama, adora y piensa como el dueño que lo esclaviza, ya no hace falta policía, porque ya ha asumido libremente que es esclavo. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién? O es normal porque los bancos tienen que ser reflotados, si no, no funciona la economía. ¿Pero tú sabes lo que estás diciendo? Hombre, es que a determinadas personas hay que tratarlas con discreción, son altos personajes, no se les puede enseñar cuando van a los juzgados. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos asumiendo el papel del amo. Hay un diálogo estremecedor que tiene lugar unos 3000 años hace ya. En el libro primero de la República de Platón, hay un diálogo entre un ciudadano del Bósforo llamado Trasímaco, maestro de oratoria, y Sócrates. Trasímaco le dice a Sócrates lo siguiente. Dice Sócrates,
El gobierno, las leyes, las constituciones, son aquellas cosas que benefician a la minoría, pero que tienen la virtud de que la mayoría se las crea. Es decir, el poder tiene tanta influencia que domina no solamente porque utilice el poder coercitivo del Estado, sino cuando consigue que el dominado diga: es que la ley es así, es que esto no se cambia. Ya no hacen falta carceleros. El carcelero ya no tiene el preso dentro de él. Abrir puertas y cerrojos, que no se va. Él está ya preso, está aceptando estar en el redil. Esto se destila todos los días por los telediarios, por los informativos, por las telenovelas, constantemente. No hay solución, no hay alternativa. Esto es lo que hay. Es la cárcel perfecta, el esclavo perfecto, el que bendice a su amo, porque dice además que esta es la auténtica razón. Pero hay momentos en que estas cosas pueden volverse en contra. En ese diálogo, Sócrates le contesta a Trasímaco: sí, es verdad, Trasímaco, es cierto, que el poder tiende y consigue que el dominado piense como él. Pero hay a veces que el poder no puede cumplir su propia ley. Ha llegado un momento de tanta corrupción que la ley que el poder hace se vuelve contra él. Un ejemplo, y permítanme la broma: enséñenle ustedes la Constitución al presidente Rajoy y le pasan las hojas. Hace como Drácula cuando ve la luz del sol. Salta un alarido y se va. No puede aguantar su propia legalidad, porque la han conculcado desde el artículo 31 al título 7º. La Constitución es el documento más violado, más conculcado, más olvidado y más pisoteado que yo conozco. No pueden cumplir su propia legalidad. Hagan una experiencia esta noche. Cojan la Constitución y empiecen a leer. Artículo 31, los impuestos serán progresivos. Artículo 35, derecho al trabajo, a la vivienda, el poder vinculante de los convenios colectivos, la riqueza está al servicio del interés general. Y si ustedes tienen ganas de reír, reirán. Y si no, tendrán una muesca tremenda de angustia. El poder no aguanta su propia legalidad. Y cuando eso ocurre, no existe el Estado de Derecho. Es una máscara, es una ficción. Se imponen porque tienen la fuerza. De tal manera que llega a tal estado de degradación, lo acabo de decir en la rueda de prensa, ha sorprendido un poco. Cuando los agentes del orden público que cumplen las órdenes que le dan los poderes Estados Unidos violan la ley porque se lo dicen sus jefes y se quitan el nombre que tienen que llevar con su número, estamos asistiendo a un acto de terrorismo en pequeña escala. La ley obliga a todos. Y en el momento en que alguien, como un hombre o una mujer, de fuerza y cuerpo civil del Estado, tiene que hacer lo que le manda su jefe, no voy a entrar ahí, pero tiene que llevar el número. Cuando el poder se lo consiente, está haciendo a un agente de la autoridad, lo está haciendo un ser anónimo, que no da la cara, que no se somete al planteamiento legal. Hasta ahí hemos llegado. ¿Esto no hemos pensado las consecuencias que tiene en la situación que estamos? Pero esto es un pequeño detalle. Estos detalles se reflejan en los juicios, se reflejan no solamente en los discursos, se refleja en lo que ha pasado con los funcionarios, se refleja en lo que pasa con la asistencia social, con los parados. Se refleja en que esa Constitución que dicen que está vigente no sirve absolutamente para nada. ¿Y quién la incumple? Aquellos que dicen que hay que cumplir. Pues bien, ante ese estado de excepción generalizado, ¿qué hacer? Esta es una pregunta que se ha hecho muchas veces en la historia. ¿Qué hacer? Yo me la he hecho, y mucha gente, y muchos compañeros, y fuerzas políticas y sindicales, y personas normales de la calle, que no están afiliadas a ningún colectivo. ¿Qué hacer? Hay una primera respuesta, que es la que nos divide. Si alguien contesta con toda razón y con todo el respeto que tengo a esa posición, yo no quiero saber nada, no sé qué hacer, no quiero, de acuerdo, es una respuesta. Yo voy a dar la mía. Le voy a decir tal y como le he dicho en la rueda de prensa.
A mí no me da la gana doblar la rodilla. Es una posición. Porque si aceptamos esta primera propuesta, ya puedo seguir. Si no la aceptamos y nos refugiamos, yo no puedo hacer nada, ¿a qué seguir? Vámonos y tomamos una copa en la calle. Yo voy a partir de la base que los que estamos aquí decimos, a mí no me da la gana decir que sea esto, punto. No argumento en función de ideas, ni de proyectos morales. Estoy argumentando por algo que surge dentro de nosotros, una rebeldía primitiva. No me da la gana someterme a esto. A partir de ahí, ¿cómo? ¿Quién? Yo pertenezco a un partido político, Partido Comunista de España, y pertenezco a Izquierda Unida. De lo dejamos claro. Nunca lo he ocultado, pero esta noche quiero subrayarlo. Pues desde esa pertenencia tengo que decir que en estos momentos del estado de excepción no hay fuerza política ninguna en España que pueda afrontar la solución del problema. Los dos grandes, porque salvo diferencias en algunas cosas, han hecho lo mismo. Ejemplo, cuando el año pasado cambiaron la Constitución española, por la cual primero hay que pagarle a los bancos antes que a la sanidad, antes que la educación, ya se están retratando, la aprobaron los dos. Y si hablamos de las otras fuerzas, hablamos de los partidos nacionalistas que sí van por la independencia, pero votan todas las medidas que pone el PP. Que el problema ya de los trabajadores catalanes, si alguien me lo pregunta, ya hablaremos del sinsentido votar la independencia de la mano del señor Artur Mas, de locura. Pero bueno, ya veremos a dónde conduce eso. ¿Quién queda? Pues dirán, tu partido, sí, pero no tenemos el apoyo suficiente. No tenemos. Y como no lo tenemos, en nuestras manos no está hacer grandes cosas, pero cuidado con el apoyo. ¿Estoy pidiendo el voto? No. Porque si ustedes me dijeran, o todos los españoles, te vamos a votar, ¿para qué? Tú lo averiguas. No. Quiero que sepáis lo que quiero hacer. Y os quiero en la calle mañana, cuando vengan a por mí los poderes fácticos, os quiero en la calle defendiendo el proyecto que hemos votado. No quiero veros delante de la televisión, mientras a mí, gobierno, que me habéis votado, me están golpeando en todas partes. Por tanto, no puede ser. Entonces, ¿quién? ¿Quién es la única fuerza capaz de enfrentarse a esto? Yo le llamo, y ahora entro a hablar del Frente Cívico, la mayoría. ¿Quién es la mayoría? Vamos a empezar a sumar. Los parados, los jóvenes que no tienen trabajo y no van a encontrarlo, los que cobran un sueldo de miseria y les obligan a echar horas extraordinarias so pena de echarlos a la calle, los que tienen como la espada de Damocles un ERE, el próximo ERE, los funcionarios a los cuales la Junta de Castilla y León o la de Andalucía le está amenazando que los va a poner en la calle. Las mujeres que por quedarse embarazadas han sido echadas del puesto de trabajo. Y empiezo a sumar. Aquellos que no les llega la pensión, pero tienen que mantener al hijo y al nieto. No sé si saben ustedes que un estudio hecho hace un año por el defensor del pueblo andaluz, señor Chamizo, descubría algo lacerante. Resulta que ahora las familias van a los asilos a por los ancianos que dejaron en ellos depositados, porque el anciano, aquel que dejaron en el asilo, ingresa 400, 500, 600 euros, con los cuales el núcleo familiar por lo menos come todos los días pan con aceite, come algo, le entra en el estómago. Esto es así. Todos estos, y yo llamo la mayoría, somos el 98% de este país. Y yo me incluyo, porque yo tengo familiares, hijo en concreto, con una edad que ha estudiado y que se encuentra en esta situación. Por tanto, me meto en la mayoría, no por vocación política, sino porque estoy afectado como miembro de esa mayoría. Pero ¿cuál es el problema? Que esa inmensa mayoría no está unida. Además, en esa inmensa mayoría hay de todo. Tenemos aquellos deliciosos chalados entre los que me cuento, que están en todas las manifestaciones, en todas las luchas, echando panfletos, yendo a manifestaciones, yendo a asambleas en la calle, y que cuando se juntan más siglas que personas. Son estos chalados, Quijotes,
que son la sal de la tierra, pero pocos. Y cuando hubo un momento que parecía que esto que prendía el 15M, que dio fuerza, ánimo y oxígeno, pero cuando Rajoy dice sí, pero la mayoría está en su casa, lleva razón. Nos dolerá, pero lleva razón. Es decir, todos los que nos movemos, los que nos podemos llamar concienciados, hacemos bulla, conseguimos grandes manifestaciones, pero el problema no es ganar una pequeña batalla, el problema es ganar la guerra. Porque dentro de nosotros los hay de derecha, de izquierda, de centro, de distintas creencias religiosas, de distintas posiciones. Es decir, la mayoría es mayoría en sí, porque está compuesta por hombres y mujeres con dificultades económicas y sociales. Pero no es una mayoría para sí misma, para ella, porque está dividida. Pero el problema es elemental. ¿Cómo consigo yo que esa mayoría se una? ¿Cómo consigo yo que tantos pensamientos dispares, tantas posiciones diferentes se puedan unir en un mínimo común denominador? En algo mínimo, pero que los ponga todos en la línea. Esta es la idea que surge del Frente Cívico. El Frente Cívico, además lo digo porque se han dicho muchas cosas y no está en el origen, no tiene ninguna referencia partidaria ni ideológica. Yo soy del Partido Comunista de España, pero estoy en el Frente Cívico y he dejado mi carné en la puerta. Y le pido a otros que dejen el carné de partido también, pero este otro carné. Yo no quiero saber nada, todos sois iguales. Deja el carné ese, anda, vete conmigo. Deja el carné de la incoherencia, deja el carné a veces de la pequeña cobardía. Suéltalo como yo lo he soltado. Vente conmigo, vamos a discutir. ¿Qué podemos hacer? Porque hay algo que puede llevarnos a un acuerdo tremendo, enorme. Cuando hablemos del salario mínimo, cuando hablemos de la pensión, cuando hablemos de la pequeña y mediana empresa y los créditos que necesita, cuando hablemos de la transparencia en el mercado, de que por qué un tomate cuesta €1 en origen y después cuesta 20 en un mercado. Hablamos de cosas que os interesan. No voy a hablar de grandes proyectos del Estado federal, no. Hablo de la vida diaria, de lo cotidiano, para que comencemos a concienciarnos. Alguien me dirá, alguien concienciado, ¿y por qué no hablamos de los grandes temas? Tranquilo, que la gente vaya ella descubriéndolo solita. Esto tiene mucho de pedagógico, de didáctico. Pero conseguir que la gente se una, repito, en lo inmediato, en lo que le afecta, en la pensión, en el salario, y que busque cómo se puede informar, cómo puede unirse, cómo crear lazos de unión con los demás, cómo puede hacer posible que una asociación invite a un economista que nos dé una conferencia, cómo hacer otro día otra movilización, cómo hacer una octavilla, una hoja volante, muy bien hecha. A mí no me gusta el lenguaje panfletal ni de insulto. A la gente hay que hablarle con respeto, incluso del adversario político, ¿eh? Ojo que somos muy dados al insulto. Y el insulto no puede existir en nuestra lucha. Tenemos que ser duros en los contenidos y suaves y elegantes en las expresiones. Cuando insultamos, el contrario se me cierra y yo tengo que hacer que se abra a través del argumento, de las razones, de la manera de trabajar distinta. Este es el origen del Frente Cívico. ¿Cómo está el Frente Cívico? Con muchos problemas. Porque, además es normal, no tenemos ni un duro. ¿Qué digo ni un duro? Ni un céntimo. El trabajo que estamos haciendo, entre ellos el colectivo Prometeo y mis compañeros que han empezado a surgir en Valladolid y en las distintas provincias españolas, lo están haciendo todo por amor al arte, por amor al proyecto. Y cuando no tienen lugar donde reunirse, se reúnen en la calle. Y allí hay una asamblea y nombran a un representante. No tenemos infraestructuras, sí tenemos una cosa, lo que dije antes, no nos da la gana rendirnos. Pero claro, hay distintas posiciones, hay resquemores ante la política, ante los que vienen de los partidos políticos, ya se irán superando, porque es la única posibilidad. No le preguntamos a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Ya está bien de esa práctica de la Inquisición, de la pureza de sangre. Es que este no es de izquierda, porque su padre
¿qué me importa a mí eso? ¿Dónde quiere ir él? ¿Que me vais a sacar ahora los cristianos viejos en la época de la Inquisición? ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su madre? ¿Para qué puñetas sirve eso? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué es lo que propone? El futuro, el proyecto, el deseo, la solución. Mirar hacia atrás es quedarse como una mujer de Lot, petrificada. Y sobre todo, no avanzar ni un milímetro. Pues bien, estos presupuestos del Frente Cívico que dicen lo siguiente: el Frente Cívico ha propuesto un decálogo de medidas, salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima 1.000 euros, que han sido cuantificados, pero eso no sirve para nada si la gente no lucha en la calle, no lo comenta, no lo informa. Crear un estado de opinión que cree mayoría. He citado de pasada un dato que mañana podéis decir en los mercados de Valladolid y seguro que ya la gente empieza a notar algo nuevo. Hace unos años se propuso en el Congreso de los Diputados que en un mercado, en una tienda de comestibles, por ejemplo, los tomates, el puesto de tomates, figurasen dos cantidades. El precio al cual le habían pagado al hortelano el tomate y el precio al cual se vendía en ese mercado el tomate. La diferencia era de 1 a 50. Pues bien, simplemente esta medida, que la gente piense por qué el hortelano cobró 1 euro y por qué el otro 50, ¿dónde están los 49 restantes? Fue rechazado esta propuesta. ¿Por qué? Porque estamos metiendo el dedo a algo que encarece la vida. La corrupción en los intermediarios, la corrupción en los canales de distribución. Fijaros qué medida. No es nada revolucionaria, no habla aquí de banderas, pero habla de problemas que le afectan al bolsillo de la gente. Por eso, cuando la gente diga, hombre, yo quiero cobrar una pensión mayor, será una cifra de 1.000 euros, que es el 72% del salario mínimo europeo. Vayamos a creer que es una cantidad disparatada. Y claro, pueden decir el gobierno del señor Rajoy, ¿y de dónde lo sacamos? Claro que sí. Hay que decirle de dónde lo sacamos. Hay que hablar de reforma fiscal. Hay que hablar de gastos militares. Hay que hablar de algo tremendo que está este país sufriendo, no sé si en silencio porque lo sabe o porque lo ignora. Estamos con la deuda ilegítima. Hay un profesor de Derecho, interventor del Estado, Agustín Toriel Martínez, que tiene en la red un trabajo tremendo. Llama deuda ilegítima aquella deuda que ha contraído la Administración General del Estado para hacer cosas que no son competencias del Estado. Por ejemplo, pagar a los bancos los pufos que los bancos han creado. Pues bien, con los datos del señor Toriel en la mano, hasta el año 2012, la deuda ilegítima era de 103.800 millones de euros. Si le sumamos la de 2012 y posiblemente 2013, será 150.000 millones de euros. Pero termina el informe el señor Toriel, y nadie se lo ha desmontado, diciendo: esta es la deuda de la Administración General del Estado, la deuda ilegítima. Si meto la de ayuntamientos, la de diputaciones, las comunidades autónomas, las transferencias a religiones, distintos credos confesionales, las obras públicas inútiles, aeropuerto de Ciudad Real, aeropuerto de Castellón, etcétera, etcétera, llega y supera el $500 000 de euros. $500 000 de euros. Esa es una cantidad que no tiene por qué pagarla el gobierno español. Ya lo hizo el gobierno de Ecuador. Cuando Correa llegó al poder, lo que dijo: un momento, la deuda la voy a auditar. Voy a auditar la deuda, es decir, ¿por qué debemos tanto? En el momento en que el presidente Correa dijo que iba a auditar la deuda, ofrecieron una quita del 40%. Nada más que decir esto. No, te la bajamos un 40%. No, sigamos. Y cuando auditó la deuda, dijo: la deuda ilegítima no se paga. Y no se paga. Es que se hunde el banco. No pasa nada. De la misma manera que el gobierno español ha nacionalizado Bankia y cajas de ahorros poniendo dinero que ha perdido ya, 24.000 millones ha perdido en Bankia el gobierno español, es decir, nosotros, vengan para aquí, creemos una banca pública. Y no, eso se llama nacionalizar la banca. Se llama, por ejemplo, ya que hemos socorrido a Bankia y a determinadas cajas,
vamos, que sean del Estado, que sean públicas. La gente ya empezará a entenderlo, porque la palabra nacionalización de la banca le suena muy fuerte si no le explicamos qué es lo que hay, o los sectores estratégicos de la economía. La electricidad no puede estar en manos privadas, ni los gas, ni los ferrocarriles. ¿Pero qué disparate es esto? Si cualquier economista con 2 dedos de frente sabe que los sectores estratégicos de la economía no pueden ser privados, es un disparate. Si ustedes están viendo en la población donde yo habito las vacaciones de Navidad y parte de las del verano, que es el pueblo de mi mujer, donde hemos visto que una residencia donde van los niños, en el momento en que se ha privatizado, ha aumentado un 30% lo que tienen que pagar los padres. ¿Qué más experiencias queremos? Ver esto. Estas son las cosas que a la gente las unen. Hablar de otras cosas ya se hablará, porque la gente lo va a pedir. Porque cuando empiece a tirar del ovillo, estos son como la ficha de dominó. Va cayendo una, va cayendo otra, la gente va tomando conciencia. Pero si empezamos a la gente con los grandes discursos alternativos, si empezamos a hablarle de la izquierda y la visión de la lucha de clases tremenda que conduce inexorablemente al triunfo del socialismo, del comunismo y de la anarquía, eso no sirve a nada. Nos sirve a nosotros, los que somos comunistas, para hablar y analizar. Pero la gente, para concienciar, para conseguir que se vaya uniendo poco a poco, hay que hablarle de eso. Que llegará un momento que la gente dirá, bueno, ¿y esto por qué? En ese momento ella pedirá y discutirá y sacará sus conclusiones. Esto es en esencia lo que buscamos en el Frente Cívico. Organizar a la mayoría de nuestro pueblo, mejor que organizarla, que se organice ella, que tome conciencia ella, porque si no, no hay salida. Miren ustedes, los 4 billones de euros que se deben de deuda no se pueden pagar nunca, a no ser que lo paguen los tataranietos de sus tataranietos. Pero ya veremos si llegan con estómago. O la ley de la selección natural ha hecho unos seres humanos que carezcan de ese órgano, porque no lo usan. Eso es tan evidente que no hay economista ya que diga, no, es que esto puede cambiar. No puede cambiar, es imposible. Estamos ante una crisis de civilización y lanzo la advertencia. Incluso arreglando esto, que costará trabajo, no se volverá a los alegres años del pasado. Aquí se acabó el despilfarro. Se acabó ya las alegrías. Para vivir bien no hace falta tener muchas cosas. Un techo, una ropa, alimentarse y algo que no viene en el Producto Interior Bruto, el sentirse en una sociedad medianamente feliz. El tener solidaridad con mis vecinos, el saber disfrutar de la vida de cada momento, en las pequeñas y en las grandes cosas, el no estar todo el día angustiado por el coche más grande o el chalet más precioso, o la televisión que ya no está en relieve, sino en 4 o 5 dimensiones. Somos presos de las cosas, porque el cambio también es el cambio personal. Cambiar las situaciones económicas solamente no conduce a nada, si no se cambian también las actitudes. Es decir, hay que vivir como se habla. Y muchas veces cuento aquel debate entre 2 señoras que frecuentaban mucho la iglesia. Dice,